Dios te bendiga, esta es tu hermana y amiga Keren Sánchez. Y hoy continuamos con nuestro estudio acerca de los 12 discípulos que eran hombres comunes y corrientes. Y cómo Jesús lo transformó su vida para la grandeza y para que hoy tú y yo podamos usar sus testimonios y podamos cada día tratar de ser más como el Señor. Hoy estaremos hablando de Natanael, mejor conocido como Bartolomé en las 4 listas de los 12 discípulos. Y en él se menciona en Juan capítulo 1:49, cuando dice, respondió Natanael, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En Natanael se conocía como un hombre en quien no había engaño y era el compañero más cercano de Felipe. Así que Natanael, recuerda, se conoce como Bartolomé. En el Evangelio de Juan siempre se llama Natanael. Bartolomé es un seudónimo hebreo que quiere decir hijo de Tolmai. Natanael significa Dios ha dado. Sí, Dios ha dado. De modo que él es Natanael, hijo de Tolmai, o Bartolomé. Los evangelios sinópticos y el libro de Hechos no contienen detalles sobre el trasfondo, carácter o personalidad de Natanael. De hecho, cada uno de ellos lo menciona solo una vez cuando hacen la lista de los 12 discípulos. El evangelio de Juan lo hace aparecer en solo 2 pasajes. El Juan 1, donde se registra su llamado, y en Juan capítulo 21:2, donde se le nombra como uno de los que volvió a Galilea y fue a pescar con Pedro después de la resurrección de Jesús y antes de la ascensión. En Juan 21:2, Natanael venía de una pequeña aldea de Caná de Galilea, el lugar donde Jesús hizo su primer milagro, cambio del agua en vino, en Juan capítulo 2:11. Caná está muy cerca de Nazaret, el pueblo de Jesús. Como vivimos cuando estuvimos estudiando acerca de Felipe, Felipe fue el que trajo a Natanael a Cristo inmediatamente después que Jesús lo encontró y lo llamó. Aparentemente Felipe y Natanael eran buenos amigos porque en cada una de las listas de los 12 discípulos de los evangelios, los nombres de Felipe y Natanael siempre aparecen juntos. En los relatos relacionados con la iglesia primitiva y en muchas de las historias de aquellos tiempos sobre los toles, también sus nombres aparecen juntos. Aparentemente la amistad entre ellos se mantuvo a lo largo de los años que pasaron con Cristo. Como con Pedro y Andrés, que a menudo se les nombraba juntos como hermanos, y Jacobo y Juan, que igualmente eran hermanos, encontramos a estos dos siempre lado a lado, no como hermanos, sino como amigos cercanos. ¿Sí? ¿Quiénes eran ellos dos? Felipe y Natanael. Virtualmente todo lo que sabemos de Natanael viene del relato de Juan de su llamado al discipulado. Recuerda que tal evento tuvo lugar en el desierto poco después del bautismo de Jesús. Recuerda, cuando Juan el Bautista señaló a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan capítulo 1, versículo 29. Andrés, Juan y Pedro, posiblemente también Jacobo, fueron los primeros en ser llamados. Al día siguiente, habiéndose propuesto ir a Galilea, Jesús buscó a Felipe y los llamó también. Según el capítulo 45, Felipe ya halló a Natanael. Obviamente estos eran amigos. Y en la escritura no dice si se trataba de una relación de negocios o una relación familiar o una relación social. Pero es evidente que Felipe era cercano a Natanael y sabía que éste estaría interesado en saber que finalmente habían identificado al largamente esperado Mesías. De hecho, Felipe no pudo esperar más para compartir la noticia con él. Así que inmediatamente buscó a Jesús y lo trajo a Jesús. Felipe buscó a Natanael y lo trajo inmediatamente a Jesús. Aparentemente, Felipe halló a Natanael o cerca del mismo lugar donde el Señor encontró a Felipe. La breve descripción de cómo Natanael vino a Jesús está llena de indicaciones sobre el carácter. De ella aprendemos bastante sobre la clase de persona que era Natanael. Natanael era un hombre por amor a la escritura, con mucho amor. Un hecho interesante acerca de Natanael es obvio por la forma en que Felipe le anuncia que había encontrado al Mesías. Felipe dice la palabra de Dios en Juan capítulo 1:45, Juan 1:45, que Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Obviamente la verdad de la escritura era algo que interesaba a Natanael.
Felipe conocía a Natanael y por lo tanto sabía que estaría intrigado por la noticia de que Jesús era aquel de quien Moisés y los profetas habían profetizado en la Escritura. Por lo tanto, cuando Felipe le habló a Natanael acerca del Mesías a quien había hallado, lo hizo desde el punto de vista de la profecía del Antiguo Testamento. El hecho de que Felipe le presentara a Jesús de esta manera sugiere que Natanael conocía las profecías del Antiguo Testamento. Esto probablemente indica que Natanael y Felipe estudiaban juntos el Antiguo Testamento. También es probable que hayan ido juntos al desierto a oír a Juan el Bautista. Ambos estaban interesados en el cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. Obviamente Felipe sabía que la noticia de Jesús conmovería a Natanael. Y nótese también que le dijo: encontré a un hombre que tiene un plan tremendo para tu vida. No le dijo: encontré a un hombre que arreglará tu matrimonio, tus problemas personales y te dará sentido a tu vida. No, no lo dijo así. No trató de interesar a Natanael diciéndole cómo Jesús podía mejorar su vida. Felipe habló de Jesús como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, porque él sabía que despertaría el interés de Natanael. Como asiduo estudiante del Antiguo Testamento, ya buscaba la verdad divina. Y a propósito, parece que todos los apóstoles, con la excepción de Judas Iscariote, hasta cierto grado buscaban la verdad divina antes de encontrarse con Jesús. Estaban siendo atraídos por el Espíritu de Dios. Sus corazones estaban abiertos a la verdad y ansiosos por conocer la verdad. Estos hombres eran sinceros en su amor por Dios, eran sinceros en su deseo de conocer la verdad y recibir al Mesías. Y en este sentido era muy diferente del liderazgo religioso, que estaban dominados por la hipocresía. El liderazgo religioso estaba dominado por la falsa piedad, y los discípulos realmente tenían un sincero deseo de conocer y de amar la verdad de Dios. Es probable que Felipe y Andrés hayan pasado largas horas estudiando las Escrituras juntos, examinando la ley y los profetas, para así discernir la verdad sobre la venida del Mesías. Y el hecho de que estuvieran estudiando juntos, estaban tan bien adiestrados en la Escritura. Sin duda esto explica que estuvieron tan prestos a responder a Jesús. Pero en este caso, Natanael sería algo especial, evidentemente, porque pudo reconocer positiva e instantáneamente a Jesús, porque tenía un entendimiento claro, muy preciso, de lo que la Escritura decía sobre Jesús. Sabía lo que decían las promesas de la Biblia, de modo que él reconoció el cumplimiento cuando vio a Jesús. Conocía aquel de quien Moisés y los profetas habían escrito. Natanael reconoció a Jesús como aquel después de la breve conversación que tuvieron. Con una mirada, ¿sabes qué? Natanael supo quién era Jesús. Natanael recibió a Jesús, y esto fue posible porque había sido un estudiante diligente de la Escritura. Felipe le dijo: Jesús, el hijo de José de Nazaret. Jesús era un hombre bastante común en su forma aramea. Es el mismo nombre que se traduce Josué en el Antiguo Testamento. Y su significado es: Jehová es salvación, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y si quieres ver más, puedes ir a Mateo capítulo 1, versículo 21. Mateo 1:21. Felipe estaba usando la expresión cuando dijo hijo de José, como una especie de apellido. Jesús Bar José. Así como su amigo era Natanael Bartolomeo, así era como comúnmente se identificaba a la gente. Era el equivalente hebreo de los apellidos modernos como José Johnson o Johnson. A través de la historia, la gente se ha identificado de esta manera, con apellidos derivados de sus padres. Tiene que haber habido una cierta cantidad de sorpresa en la voz de Felipe. Era como si estuviera diciendo: no lo vas a creer, pero Jesús, el hijo de José, el hijo del carpintero de Nazaret, es el Mesías. ¡Wow! Tremendo. El versículo 46 nos ofrece una faceta más del carácter de Natanael. Aunque era un estudiante de la Escritura y era un buscador del conocimiento verdadero de Dios, aún tenía un fuerte interés espiritual y había sido fiel, diligente y sincero en su devoción a la palabra de Dios. Él era humano, tenía ciertos prejuicios, y lo vemos en su respuesta al anuncio que le hizo Felipe. De Nazaret puede salir algo de bueno. Pero podría haber dicho: he leído del Antiguo Testamento y el profeta Miqueas dice que el Mesías saldría de Belén.
Lo puedes ver en Miqueas capítulo 5 versículo 2. No de Nazaret. O pudo haber dicho Felipe, pero por favor, el Mesías se identifica con Jerusalén. ¿Por qué va a reinar en Jerusalén? Pero la profundidad de su prejuicio queda en evidencia con estas palabras que él dijo. De Nazaret puede salir algo bueno. Aquello no era una objeción bíblica o racional. Natanael estaba basado en la emoción y en el fanatismo. Él revela el desprecio que Natanael sentía por la ciudad de Nazaret. Francamente, Caná no era tampoco una ciudad de mucho prestigio. Hoy día es absolutamente intrascendente. A menos que usted quiera ver la capilla que se construyó en el lugar donde se supone que Jesús convirtió el agua en vino, probablemente no tenga ningún interés en ir allá. Caná estaba alejada del tráfico caminero, en tanto que Nazaret estaba en una encrucijada de rutas importantes. Para ir del Mediterráneo a Galilea, la gente tenía que pasar por Nazaret, una de las rutas principales del norte al sur, entre Jerusalén y el Líbano. Pasaba a través de Nazaret, nunca pasó nadie por Caná. Caná estaba apartada de todo. De modo que la falta de alguna cosa atractiva en Nazaret no explica el prejuicio de Natanael cuando usó estas palabras diciendo, de Nazaret puede salir algo nuevo, algo bueno. Las palabras de Natanael probablemente reflejan algún tipo de rivalidad entre Nazaret y Caná. Nazaret no era un pueblo refinado. Su cultura en su mayor parte era un poco fina y falta de erudición. Aún así, el día de hoy no es un lugar particularmente pintoresco, aunque tiene cierta belleza en las faldas de los cerros de Galilea. Pero no es una ciudad memorable en la actualidad, y lo fue menos en los tiempos de Jesús. Los israelitas miraban con desprecio a los galileos, y aún los galileos miraban con desprecio a los nazarenos. Natanael, aunque venía de una idea aún más insignificante, una aldea que no tenía tanto significado, estaba simplemente expresando el desprecio general de los galileos por Nazaret. Esta era la misma clase de orgullo regional que podían mostrar una persona de una ciudad importante por alguien que viene de un pueblo desconocido. Y aquí volvemos a ver que Dios se complace en usar las cosas ordinarias, que Dios se complace en usar las cosas débiles, que Dios se complace en usar las cosas insignificantes para confundir a los sabios, a los poderosos, como dice en 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. 1 Corintios 1, 27. Él incluso llama a las personas de las localidades más despreciadas. También puede tomar a una persona imperfecta, inserguida, una persona que esté ciega por los prejuicios y cambiarle en alguien capaz de transformar al mundo. Al fin y al cabo, la única explicación es el poder de Dios, de modo que toda la gloria y la honra es para Él, para Dios. En este caso, para Natanael era inconcebible que el Mesías viniera de un lugar tan vulgar como Nazaret. Era un lugar oculto, era un lugar lleno de maldad, era un lugar corrompido y habitado por gente pecadora. Natanael simplemente no podía pensar que algo bueno saliera de allí. Sin embargo, se olvidaba de que él mismo venía de un lugar igualmente despreciable. El prejuicio es muy feo. Las generalizaciones basadas en sentimientos de superioridad, no sobre hechos, pueden ser espiritualmente debilitantes. El prejuicio aleja a muchas personas de la verdad. Por cierto que muchos en la nación de Israel rechazaron a su Mesías porque podría venir de Nazaret. Porque ellos creían que el Mesías podía haber venido de Nazaret. Tenían prejuicios. Para ellos era inconcebible que el Mesías y todos sus apóstoles viniera de Galilea. Se burlaban de los apóstoles refiriéndose a ellos como galileos ignorantes. Los fariseos insultaron a Nicodemo diciéndole, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Si quieres buscarlo en Juan 7:52. Juan 7:52. A ellos no les gustaba que Jesús hablara como la región establecida en Jerusalén. Y desde los líderes religiosos hasta el pueblo que asistía a la sinagoga, fue en cierto grado su prejuicio de lo que hizo que rechazaran a Jesús. Sí, esto ocurrió incluso en el propio pueblo de Jesús. Ellos se mofaban incluso en el propio, diciéndolo hijo de José. No tenían honra ni en su propia tierra debido a que era hijo de un carpintero. Jesús no tenía honra, nadie lo veía como el Mesías. Y toda la sinagoga de Nazaret, su propia sinagoga, donde Jesús había crecido, estaba tan llena de prejuicios contra él,
que después que le hubo predicado en un solo sermón, le llevaron a un alcantarillado en las afueras de la ciudad y trataron de tirarlo a risco abajo para matarlo. El prejuicio es bien peligroso. El prejuicio afectó la visión del Mesías. El pueblo de Israel estaba prejuiciado contra él por ser galileo y por ser nazareno. Tenían prejuicios porque lo consideraban una persona sin educación y al margen del sistema religioso. Tenían prejuicios y se mostraban particularmente, se mofaban y se mostraban que estaban en contra del mensaje de Jesús. El prejuicio de este pueblo contra Jesús lo alejó del evangelio y no quisieron oírle porque eran cultural y religiosamente intolerantes. Así que trata de no tener prejuicios, de no creerte una cosa tan solo porque creas. Natanael vivía en una sociedad que era prejuiciosa por temperamento. Pero el aspecto más importante en el carácter de Natanael era expresado por los labios de Jesús. Jesús ya conocía a Natanael. Él no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Por eso sus primeras palabras después de ver a Natanael fueron una poderosa recomendación de su carácter. Jesús vino a Natanael cuando venía hacia él y dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué lindo, ¿eh? Puedes imaginarte algo más poderoso que unas palabras de aprobación que vengan de la boca de Jesús. Qué hermoso. Sería una de las cosas para oír al final de la vida, junto cuando venga el Señor y diga: bien, ven, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra, ven al gozo de tu Señor. Es hermoso escuchar esta palabra de elogios. ¿Y sabes qué? A menudo oímos elogios en funerales que exaltan la virtud de las personas fallecidas, pero ¿no le gustaría a ti escuchar esos elogios de Jesús? Este elogio habla mucho del carácter de Natanael. Desde el comienzo él tuvo un corazón puro. Natanael tuvo un corazón humano. Él tenía faltas pecaminosas. Su mente estaba manchada por un grado de prejuicio, pero su corazón no estaba dañado por la mentira. Natanael no era hipócrita. Su amor por Dios y su deseo de ver al Mesías eran genuinos. El corazón de Natanael era sincero y sin engaño. Y por eso Jesús se refiere a él como un verdadero israelita. La palabra en este texto griego es aletos, que quiere decir verdaderamente, genuinamente. Él era un israelita auténtico. Por supuesto, esto no es por supuesto una referencia a su descendencia física de Abraham. Jesús no estaba hablando de genética. Jesús estaba hablando, relacionándose a Natanael como un auténtico israelita, con el hecho de que en él no había engaño, que su corazón era puro, que en él no había engaño, que su corazón era verdadero. Y eso tú y yo queremos hacer cada día. Tener un corazón verdadero, un corazón ferviente, un corazón sincero, un corazón lleno de fe, un corazón real, sin prejuicio, un corazón que ame a Dios y que quiera conocer más de la palabra de Dios. Así era Natanael. Natanael fue fiel hasta el fin, porque sí, fue fiel hasta el fin, fue fiel desde el principio, y todo lo que experimentó con Cristo desde el nacimiento de la iglesia del Nuevo Testamento hicieron que su fe fuera más fuerte. Natanael, como los otros apóstoles, como los otros discípulos, permanece como una prueba de que Dios puede tomar a las personas más comunes y corrientes desde los lugares más insignificantes y usarla para su gloria y para su honra. Eso es, quien quiere ser como Natanael, quien quiere servir a Dios, quien quiere tener pasión por las cosas de Dios, quien quiere seguir adelante como hizo Natanael en el ministerio, en su ministerio, un ministerio hermoso donde él siguió expandiendo el evangelio de Dios. La escritura no habla tanto de Natanael, pero los escritos de la iglesia primitiva sugieren que él ministró en Persia, ministró en la India, que llevó el evangelio hasta Armenia, y no hay registro de cómo murió. Una tradición dice que fue metido de una bolsa atado y echado al mar. Otra tradición dice que fue crucificado, pero por todos estos relatos sabemos que fue martirizado como todos los aspectos, como todos los apóstoles, como todos los discípulos, excepto sabemos que Juan no fue martirizado de esta manera. Así que, ¿qué te ha parecido el estudio de Natanael? ¿Qué puedes aprender de Natanael? ¿Qué cualidades de él te gustan, te impactan? ¿Quieres aplicarlo en tu vida? Cuéntame, déjame saber. Esta es tu hermana y amiga Karen Sánchez. Contra todo pronóstico, hasta la próxima. Bye bye.